Hola chicos, aprovechando el diseño que hicimos en el video anterior, donde diseñamos este layout de aquí. En esta ocasión vamos a intentar crear un componente y dentro de este componente vamos a crear el diseño de este header que les muestro. Y si nos da tiempo, vamos a intentar que también funcione para diferentes tamaños de dispositivos. ¿Sí? Si ven, a medida que cambio el tamaño de la página, el diseño se va adaptando a diferentes tamaños de pantalla. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Para realizar el diseño de este header, vamos a estar utilizando el mismo diseño del layout que hicimos en el video anterior, ¿sí? Lo voy a estar colocando aquí en la parte inferior para que podamos tener en la parte superior el diseño que vamos a hacer, en el centro de la pantalla el código que vamos a escribir y en la parte inferior el diseño de cómo lo vamos llevando a medida que añadimos código. Entonces, para comenzar, ya yo he creado una carpeta llamada componentes, donde en esta carpeta vamos a crear un componente llamado header component. ¿Sí? Voy a copiar este nombre y voy a hacer clic aquí en Add y va a aparecer el componente que acabamos de crear. Entonces también voy a aprovechar y aquí mismo voy a crear el archivo CSS para darle estilo al componente de header. ¿Sí? Aquí pego el nombre y hago clic en Add y va a aparecer aquí directamente. Entonces el CSS lo voy a colocar aquí del lado derecho y el archivo .razor del header component en el lado izquierdo. Y la razón por la cual a este archivo .razor le voy a llamar componente y no layouts ni pages. Si ven, las pages terminan en .razor, los layouts terminan en una extensión .razor y los componentes en una extensión también .razor. Pero la manera de diferenciar entre un componente, un layout y las páginas es que los componentes, digamos, en su primera línea de código, aquí, en esta primera línea de código, no van a encontrar las siguientes dos líneas. Digamos, en un componente nunca van a encontrar esta línea de código, porque esta línea de código es solamente para los layouts, ¿sí? Y tampoco van a encontrar esta línea de código, donde dice arroba page, porque los arroba page siempre son para los archivos.razor que son tipo páginas, ¿sí? Entonces, cuando no ven esas dos líneas de código que les mostré, saben que están trabajando con componentes. Entonces, para decirle a Blazor que vamos a estar trabajando con componentes, tenemos que irnos aquí a la carpeta que dice Imports. Y dentro de Imports, debemos decirle a Blazor que vamos a estar trabajando con los archivos que están dentro de la carpeta componentes. Y con esto, ya Blazor sabe que esta carpeta de aquí existe. Entonces, la manera de poder utilizar un componente es que podemos, digamos, ir al main layout, aquí, ¿sí? En la sección de header, y en vez de escribir todo el código de este diseño, de este header, en esta sección, lo que podemos decirle a Blazor es que en el header va a haber un componente llamado header component. Voy a escribir la versión corta, ¿sí? Para que no se vea largo. Entonces decimos que va a haber un componente llamado header component y con eso ya Blazor sabe que cuando existe un componente, si ven es de otro color, él debe buscar el código que está dentro del header del componente y lo va a mostrar en esta sección. Digamos, si yo guardo y ejecuto, aquí en vez de header, ahora debería salir header component, lo que dice aquí, ¿sí? Entonces, los componentes los podemos agregar en cualquier sección. O sea, yo puedo venir aquí, pegarlo nuevo aquí, ya va a aparecer en el header, pero en este caso, eso no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es diseñar el header de aquí. Y también uno puede ir a las pages y también usar los componentes allá. Entonces, como que usar componentes te hace como que el código sea más ordenado y no esté todo aglomerado en una sola sección, ¿sí? Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es que voy a crear un contenedor llamado header component, ¿sí? Y a este contenedor, lo voy a dividir, ¿sí? En 8 columnas, ¿sí? Aquí hay 8 columnas y lo estamos dividiendo diciéndole que este contenedor va a ser el tipo grid, o sea, cuadrícula, y que lo estamos dividiendo en 8 columnas con una sola fila.
donde la altura de la fila va a ser automática, él mismo la va a calcular, y que la separación entre cada columna, esta separación de aquí, digamos, la separación entre cada columna, va a ser de 5%. Luego de esto, sabemos que lo primero que debemos mostrar en el contenedor de Header Component es este icono de aquí. Entonces, los iconos que yo voy a estar utilizando van a ser unos iconos de Bootstrap, ¿sí? Simplemente lo buscan en internet, Bootstrap Icons, se van a la primera opción que sale, y aquí les sale un montón de iconos. Entonces, la manera de poder utilizarlo es que se van al final y buscan la opción que dice CDN, y dentro de CDN les aparece este link de aquí. Este link de aquí lo copian, y el link lo debemos pegar, digamos, aquí dentro del www.roots, en archivo index.html, ¿sí? Dentro de la sección de head, pegan ese link, ¿sí? Aquí directamente. Y con esto ya Blazor sabe que vamos a utilizar iconos de Bootstrap. Entonces, el primer icono que vamos a estar utilizando es el siguiente. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Para los siguientes iconos, ya yo lo voy a escoger directamente de mis notas. Lo estoy haciendo así para que los que no saben sepan cómo se debe utilizar, cómo se utilizan los iconos en Blazor. Entonces, para utilizarlo, copiamos este código de aquí, ¿sí? Lo pegamos directamente acá. Entonces, si yo guardo y ejecuto, aquí automáticamente va a aparecer el icono. Entonces, para darle, digamos, diseño a este icono, voy a utilizar este nombre de aquí, que voy a copiar y pegar, y aquí le voy a decir que el font size, o sea, el tamaño de este icono, debe ser 125%. Entonces guardo y pego, y aquí nos aparece el icono. Todavía no sale centrado porque me faltan poner más código, pero para no agregar mucho, por ahora solamente lo voy a dejar así. Entonces, la siguiente columna que vamos a diseñar es la columna de este logo de aquí. Entonces voy a copiar y pegar un código, ¿sí? Donde estoy utilizando el tag de HTML IMG, que es para imágenes. Le estoy poniendo un nombre llamado logo, y dentro de la propiedad source estoy colocando el link donde aparece este logo. Entonces, digamos, si yo, creo que lo pegué donde no debe ser, lo debo pegar dentro de aquí, ¿sí? Entonces, si yo guardo y ejecuto, van a ver que va a aparecer el logo, pero, por favor, muévete, ayúdame, sí, aparece bastante grande, ¿sí? Entonces, para darle diseño o formato, lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar el código CSS, ¿sí? Donde le digo que el ancho del logo debe ser del 80%, y le estoy poniendo una propiedad adicional que dice cursor pointer. Es para que cuando yo pase el mouse por el logo, en vez de aparecer esta flechita, aparezca una mano. Entonces, digamos, si yo ejecuto, guardo, y ahora voy a ver el logo, ¿sí? Y paso por aquí la mano, ven que ya no sale la flechita, sino la mano. Esto es lo que hace esta propiedad de aquí. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear 6 contenedores adicionales, ¿sí? Ya tenemos 2 más 6, son las 8 columnas. Entonces, en el primer contenedor, a este lo voy a llamar address, ¿sí? Que es la sección de aquí, ¿sí? El segundo lo voy a llamar team selector, que va a ser este botón aquí para seleccionar si es dark mode o light mode, ¿sí? Y a este lo voy a llamar search, ¿sí? La sección de búsqueda, esto está de aquí, ¿sí? Y al siguiente contenedor lo voy a llamar sign in, que es la sección para iniciar sesión. Y a esta de acá la voy a llamar returns and order, que es la sección de retornos y pedidos. Y a la última sección la voy a llamar la sección del cargo de compras, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestras 8 secciones. Entonces, dentro de la sección de address, he pegado el icono este que está aquí, que es de Bootstrap. He pegado un tag llamado spam, que usualmente se utiliza para texto,
y he copiado y donde aparece el texto enviar a Chile y también otro spam donde aparece el texto de la calle, ¿sí? Y a cada uno le he puesto un nombre, ¿sí? Text line 1 and text line 2. Entonces, para darle formato o diseño, voy a copiar acá, voy a pegar acá el código CSS, donde le digo que a este contenedor lo debes hacer en un formato grid, cuadrícula. Me creas dos columnas, ¿sí? Una columna para este icono y una columna para este texto de acá. Y me creas dos filas, una para para este texto de acá, de enviar a Chile, y otra para la calle, ¿sí? Y quiero que entre cada columna, ¿sí? Entre esta columna hay una separación de 2%. Y luego le voy a decir a Blazor que el icono este lo coloque, ¿sí? Me lo estoy diciendo que el icono que está dentro del contenedor address lo coloques desde la fila 1, ¿sí? Desde la fila 1, del inicio de la fila 1 hasta el final de cuantas filas haya, entonces hasta aquí, ¿sí? Y le estoy diciendo que lo coloque en la columna 1, ¿sí? Entonces lo va a colocar aquí, desde la fila 1 a la fila 2, y desde la fila 1 a la fila 2 y en la columna 1, ¿sí? Y le estoy diciendo que eh, digamos, que este de aquí, el spam este, que se llama TextLine 1, ¿sí? El TextLine 1, que está dentro del contenedor address, lo coloque en la fila 1, y desde el inicio de la columna 2, o sea, desde el inicio de la columna 2 aquí, hasta el final, ¿sí? Con el menú 1. Y algo similar estoy haciendo para TextLine 2, que es este de aquí, que lo coloque ahora en la fila 2, desde el inicio de la columna 2 hasta el final, ¿sí? Y con esto, digamos, si aquí yo le doy si yo hago en guardar y ejecutar, sí, aparece ya el texto, ¿sí? Si ven, aquí como que el texto se corta y la palabra Chile se corta hacia abajo, igual que el número de calle. Entonces, para que esto no suceda, lo que voy a hacer es que voy a copiar, pegar unos códigos de CSS aquí para poder arreglar esto. Entonces, lo que estoy haciendo es que para TextLine 1, ya le estoy poniendo el color este gris, le estoy poniendo el tamaño, ¿sí? De texto, le estoy poniendo qué tan puro quiero que se vea el color, ¿sí? Y aquí con este comando llamado white space, donde le digo no wrap, es lo que hace es que eh, va, no va a permitir que si no hay suficiente espacio en la columna, no va a permitir que el texto se vaya hacia abajo, sino lo que va a hacer es que lo va a esconder en vez de moverlo hacia abajo. Entonces, digamos, si yo aquí guardo y ejecuto, ven que el texto ahora se movió a una sola línea, ¿sí? Y ya no se ven dos líneas. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es añadir el código del sol este que vemos aquí, que va a servir para seleccionar Light Mode o Dark Mode. Entonces, aquí estoy añadiendo el icono, el código del icono. Entonces, para darle, digamos, formato a este icono o diseño, voy a estar agregando aquí el código CSS, ¿sí? Donde estoy diciendo que este contenedor de aquí llamado Team Selector va a ser del tipo Flex. Esto es como una cuadrícula, pero la diferencia con el del tipo Grid, ¿sí? La diferencia de este es que en este no tengo la necesidad de definir ni las columnas ni la fila, ya él automáticamente lo hace. Entonces, para algunas cosas lo facilita el diseño. Entonces, aquí le estoy lo estoy definiendo como flex y le estoy diciendo que el contenido dentro de este contenedor horizontalmente, ¿sí? Lo estoy centrando en el centro. Y el contenido, si los items dentro de este contenedor, o sea, dentro de este contenedor, verticalmente, también lo estoy centrando en el centro. Y aquí estoy poniendo el comando cursor pointer para que cuando pase el mouse por el icono, en vez de verse esta flecha aquí, se vea la mano. Entonces, y luego le estoy diciendo que el icono, ¿sí? La I esta, que representa el icono, o sea, todo esto, la I que está dentro del contenedor Team Selector, colócale un color de background, este de aquí, ¿sí? Y quiero que el borde, sí, como que el borde del área del icono, le haga como un radio redondo del 10%, y el font size del icono es del 20%. Entonces, si yo guardo y
y ejecuto, ¿sí? Ven, aquí se ve ¿cómo se le dice? El icono. Pero digamos que el color con el icono se ve como muy pegado. Entonces, para poder separarlo un poquito, ¿sí? Voy a añadirle como unos padding, que es una separación entre el borde del icono con el mismo icono, ¿sí? Para poder separarlo y para que se vea un poquito más bonito. Entonces voy a copiar y pegar, y se ven como que se separó. Ahora hay como más espacio y se ve un poquito más parecido a este de aquí. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es que voy a pegar el código para generar toda esta sección de toda esa sección del buscador, ¿sí? De la sección de search. Entonces voy a copiar y pegar. Entonces aquí tengo un select. El select es cuando hago clic aquí, va a aparecer como una ventanita donde van a aparecer van a aparecer dos opciones. Aquí una opción para todos y aquí una opción para perfumes, ¿sí? Esto es lo que hace el select. Luego va a aparecer una sección de input, ¿sí? Donde la sección de input es esta área de aquí, ¿sí? Y luego tengo un botón, que es este de aquí, y dentro del botón tengo un icono, ¿sí? Entonces, digamos, si yo guardo y ejecuto, va a aparecer por aquí, ¿sí? Entonces, para darle formato, aquí agregamos el código para todo el contenedor este de aquí, ¿sí? Lo estoy diciendo que va a ser un contenedor tipo flex, porque me facilita el diseño. Y igual porque aquí nada más no tengo que crear muchas filas, simplemente uno al lado de otro. Y ya eso me lo hace automáticamente el tipo contenedor tipo flex. Entonces, para darle, digamos, diseño al selector, voy a agregar el siguiente código, ¿sí? Donde digo que el select que está dentro del contenedor select, quiero que le quites los bordes, o aquí trae como que por defecto un borde, entonces quiero que se lo quites, le agregues un color de background gris para que se vea así, y le agregues unos bordes al lado izquierdo, así, estos bordes de aquí, redonditos, al lado izquierdo al select. Entonces si guardo y ejecuto, ¿ven? Ya se ve así. Y automáticamente el selector como que agarra el mismo tamaño de esto. Entonces, para darle formato al input ¿sí? Voy a copiar y pegar un código. Le digo que el ancho, el width del input que está dentro del search va a ser el 100%, o sea, el 100% de la columna, ¿sí? Y quiero que le quite los bordes, que trae como con unos bordes aquí por defecto, el mismo diseño. Y lo que voy a hacer es el siguiente, que voy a copiar el código de CSS para el botón para darle también el formato, ¿sí? O sea, al botón, este de aquí, que tiene el nombre de Size Button, ¿sí? Estoy diciendo que el color del background va a ser púrpura, sin border, el ancho del botón, ¿sí? Va a ser el 5%, ¿sí? Y el mínimo ancho va a ser el 64%. Esto es para que cuando ¿cómo se dice eso? Reduzca el ancho de la pantalla, el mínimo que va a tener va a ser 64 pinceles, no menos de eso, no se va a reducir más. Igual le estoy dando como que un bordecito aquí bonito del lado derecho del botón. Digamos, si yo ejecuto, guardo y ejecuto, ven, ya no aparece el botón de aquí, ya no aparece el diseño. Más o menos se ve como esto. Entonces, para la parte de sign in, tengo el texto de hola, bienvenido dentro de un tag llamado spam, ¿sí? Como les dije, spam usualmente se presta y ayuda bastante cuando uno quiere añadir texto, como que ayuda bastante para el diseño, para que sea fácil darle formato a los textos. Y aquí también lo tengo con un nombre de TextLine 1 y la parte de iniciar sesión, ¿sí? Lo tengo como un nombre de TextLine 2. Y dentro de este spam, al lado de iniciar sesión, le tengo un icono, ¿sí? Que es este de aquí. Y también voy a aprovechar y voy a agregar también la sección de returns and orders. Igual, tengo los tags llamados spam y dentro del primero tengo retorno y también le puse un nombre igualito a este de aquí, ¿sí? Textline 1 y para spam, para la sección o para el texto de y pedidos, le he colocado un nombre de Textline 2, ¿sí? ¿Por qué tiene el mismo nombre? Porque el diseño, digamos, de color y tamaño de estas tres secciones son iguales, ¿sí? Entonces, simplemente poniéndole el mismo nombre, al agregar el código CSS, a tener el mismo nombre con un solo código, ya le hago el diseño, sin tener que hacerlo 3 veces, añadir código 3 veces. ¿Sí?
Entonces voy a pegar el código, ¿sí? Entonces acá le estoy diciendo que al contenedor sign in, o sea, este contenedor de aquí, coma, sí, coma, aquí un coma, y el contenedor de return and order, ¿sí? Este que está aquí, ¿sí? Quiero que lo conviertas a estos dos contenedores de una cuadrícula y le pongas una sola columna, ¿sí? Y pero le pongas dos filas, ¿sí? Y el ancho de la fila va a ser automático, él mismo lo va a colocar, dependiendo del espacio que haya, ¿sí? Entonces, y luego le voy a decir que al text line 1, ¿sí? Que está dentro de sign in, y al text line 1, que está dentro de return and order, lo colocas en la fila 1. O sea, esto lo coloco en la fila 1 y esto lo coloco en la fila 1. Y luego acá le estoy diciendo que el text line 2, ¿sí? Para sign in y para return and order, lo coloques en la fila 2, o sea, acá, ¿sí? De su respectivo columna, ¿sí? Entonces, digamos, si yo guardo y ejecuto, ¿ven? Automáticamente acá ya me salen los textos donde debe ser. Y por último, la última sección, ¿sí? Donde sale el carro de compras, ¿sí? Voy a pegar el código HTML, aquí tengo el texto, aquí tengo el icono, ¿sí? Le gusta. Y aquí tengo un spam donde le he colocado el nombre de cada item counter y donde aparece el 0. Entonces, para darle diseño a la sección, al contenedor llamado carro, ¿sí? Card, estoy diciendo que lo haga de un tipo cuadrícula, una sola columna, una sola fila, y los items, o sea, los items dentro del contenedor card, o sea, esto de aquí, ¿sí? Verticalmente lo alinees en el centro y le pongas un font size de 185%. O sea, esto de aquí va a tener un font size de 185%. Luego le voy a decir que, ¿sí? Le voy a decir que el icono este llamado vcard lo coloques en la fila 1, o sea, la única fila que hay, y en la columna 1 y en la única columna que hay, ¿sí? Le digo que a este mismo icono, eh, él mismo horizontalmente, ¿sí? Cuando digo Justify Self, como que él mismo centrarlo horizontalmente en el centro. Y luego para el texto del cero este, ¿sí? Este que está aquí, ¿sí? Para que aparezcan también en el centro del icono del carrito, estoy diciendo que también lo coloque en la misma columna esta, en la misma columna del icono, ¿sí? En la misma fila del icono lo coloques también en la misma fila, en uno, ¿sí? Y también lo coloques en la misma columna del icono, ¿sí? Y le pongo un color dorado y que a él mismo, Justify Self, o sea, este mismo de aquí, el mismo, ¿sí? Horizontalmente lo centré en el centro y le pongas un font size de 40 y un font weight de 800, ¿sí? Entonces, si guardo y ejecuto, ¿sí? Ven, aquí me sale el carro de compras. Entonces, si ven, aquí ya tenemos nuestro diseño, pero como pero si lo notan, claro que lo notan, que se ve como que todo pegado a la parte de arriba, no se ve centrado aquí, ¿no? Como la barra esta que como que se ve muy grande. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir aquí al código de main layout, ¿sí? Bueno, el código no, al CSS de main layout. Y le voy a decir que este 10%, en vez de ser 10%, va a ser 4%. Entonces, digamos, si yo ahora guardo y ejecuto, ¿sí? ¿Ven? Ahora se ve como que muy pequeño el, el área con respecto al componente. Entonces, como para intentar arreglar esto, lo que voy a hacer es que voy a devolver este 4% a un 10%, lo que tenía originalmente, ¿sí? Para que lo puedan ver. Entonces, lo que voy a hacer es que acá en header, en la sección de header, ¿sí? En este contenedor de aquí, voy a decirle que este componente, al componente, no digamos, no el código que está dentro de este componente, sino como que al mismo componente este, le voy a decir que lo centré en el centro de esta sección de header. Entonces, para decirle esto, voy a decirle que esto va a ser, este contenedor va a ser del tipo display flex, ¿sí? Y para alinearlo verticalmente, voy a usar el comando align items center, ¿sí? Lo que hace es que los items que están dentro de este contenedor, o sea, el único item que hay, el header component, ¿sí? Lo va a centrar verticalmente en el centro. Y la razón por la cual tengo que añadir esto es que para que esto funcione,
el contenedor debe ser tipo flex, si no, no funcionaría. Entonces, voy a poner aquí para que lo vean qué sucede. Guardo, ejecuto. ¿Sí? ¿Ven? Y ahora aparece el contenedor, el componente en el centro de la sección de header, ¿sí? Entonces, antes de cambiar esto a 4%, lo que debemos hacer es que debemos borrar este font size, que está haciendo que la letra se vea muy grande, ¿sí? Y luego, si cambiamos esto a 4%, y guardamos y ejecutamos, ¿ven? Ahora se ve mejor, ya como que el ancho del contenedor header es suficiente para contener todo lo que haya dentro del contenedor de header components. Pero si ven como que ahora el componente de header no agarra todo el ancho de la sección de header, porque digamos que aquí se ve como un espacio muy grande. Entonces, para solucionar esto, lo que debemos hacer es ir al CSS del header component y en la sección de header component, o sea, en este contenedor, ¿sí? El principal, deben colocar que el width, el ancho, ¿sí? Del contenedor debe ser del ancho del componente, debe ser del 100%. Y si ven, ya como que se ve mejor. Entonces, usted pensaría que ya estamos listos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos, si yo vengo, ¿sí? Y comienzo a reducir la altura de mi buscador. ¿Sí ven? Es como que si ahora el diseño se daña. Porque aquí tenemos colocado, digamos, en el main layout, que esta sección de header va a ser 4% del ancho de la pantalla del buscador. Entonces, para solucionar esto, debemos ponerle como un mínimo, decirle, hey, ok, sí, es el 4%, pero cuando llegas a este mínimo de pinceles, no lo reduzcas más. Entonces, para decirle esto, debemos hacer uso del comando minmax, ¿sí? Y dentro de minmax, el primer valor es el mínimo, en este caso va a ser 50 píxeles, y el mayor va a ser 4%. Digamos, si ahora guardamos y ejecutamos y intentamos lo mismo, ¿sí? Reducir el tamaño de la altura del buscador, ¿sí? ¿Ven? Ahora no sucede y todo funciona mejor, ¿sí? Entonces, de esta manera arreglamos el problema de altura. Pero ¿qué pasa si reducimos ahora el ancho, no la altura? ¿Sí ven? Como que se daña todo el diseño, ¿sí? Entonces, para solucionar esto, lo primero que tenemos que ver es que a medida que reducimos el ancho, como que el logo se hace muy chiquito. Entonces, a este logo debemos, al ancho de la columna donde está el logo, debemos ponerle también un mínimo. Entonces, el mínimo que debemos colocarle es un mínimo de, aquí en el CSS del header component, ¿sí? Al mínimo, que es el que está en la segunda columna, debemos ponerle un mínimo de 95 píxeles. O sea, el mínimo ancho, ¿sí? De la columna va a ser 95 píxeles. Digamos, si ahora yo guardo y ejecuto, ¿sí? Intento reducir el ancho. Si ven, ahora ya ahora ya el logo ya no se vuelve chiquito, sino como que mantiene la proporción, ¿sí? Otro problema que tenemos es que, digamos, que a medida que esto va reduciendo el ancho, ¿sí? Por aquí, ven como que esto se pega mucho, esto se pega, ya se ve el texto, esta sección de aquí con esta sección se pega, las columnas, pero esto de aquí tiene como que mucho espacio. O sea, a mí como que me gustaría reducir más esto y mantener el ancho de esta columna, de esta columna y esta columna. Entonces, para hacer esto, debemos hacer algo similar, ¿sí? Digamos, si yo voy acá y ahora le coloco un mínimo a la sección de address, donde dice enviar a Chile, ¿sí? Le coloco un mínimo, ¿sí? Le digo que el mínimo va a ser 110 pinceles, ¿sí? Y también le voy a colocar un mínimo a la barra de búsqueda, ¿sí? A la barra de búsqueda también le voy a colocar un mínimo de 300 píxeles, ¿sí? Menos de eso, no quiero que se reduzca el ancho. La sección de sign in, esta que dice ahora bienvenido, también le voy a colocar un mínimo, ¿sí? De 110 pinceles. Y a la sección de retornos y pedidos, le voy a colocar un mínimo de 80 píxeles, ¿sí?
y vamos a ver qué sucede. En esta ocasión lo voy a hacer un poco diferente. Voy a hacer aquí Inspect y lo voy a reducir desde acá, ¿sí? Vemos que a medida que voy reduciendo, ¿sí? Ven, ya voy por aquí. El ancho de esto se mantiene, el ancho de esto se mantiene y lo único que está reduciendo es esto de aquí, ¿sí? Se va reduciendo, esto se mantiene, la altura se mantiene, ¿sí? ¿Sí? Pues digamos que cuando ya llego como a 800 y algo de pinceles, ¿sí? Aquí, 800 y algo de pinceles, ya como que la barra de búsqueda es como muy pequeña, entonces debo hacer algo. Debo como cambiar el diseño cuando llega a esta cantidad de pinceles, ¿sí? Entonces, para cambiar el diseño, lo que voy a hacer es, voy a ir aquí a la sección de CSS, pero del main layout, ¿sí? A esta sección de acá, y voy a decirle al final, por acá, voy a copiar y pegar un código de CSS, pero ya le explico lo que hace, ¿sí? Le voy a decir que cuando el mínimo, ¿sí? Del ancho de la pantalla del buscador, ¿sí? Sea menor a 877, quiero que me cambies el contenedor de main layout, o sea, el contenedor principal este de aquí, me lo cambies a 6%, ¿sí? Quiero que el ancho de las columnas, ¿sí? Del main layout, o sea, el layout este de aquí, del layout completo, pues en este caso, sí, del layout completo, sí. La primera fila, ¿sí? Esta de aquí, quiero que ahora sea 6% el máximo y 85 píxeles el mínimo. Si recuerdan, originalmente, cuando la pantalla es grande, esto era 4% y 50 píxeles. Pero quiero que ahora, cuando el ancho de la pantalla sea menor a 877, quiero que ahora sea el máximo de la primera fila, o sea, esta de aquí, sea 6%, y el mínimo del ancho de esta fila sea 85%. ¿Sí? Digamos que ahora guardo y ejecuto. ¿Sí? Vean lo que sucede. Digamos que aquí, vean aquí. Aquí en la esquina se sale como que los pinceles. Digamos que aquí estoy en 900, 800. Cuando llego a 877, por aquí, cambia. Ahora el ancho es 6%, ¿sí? Con un mínimo de 85 píxeles. La razón que estoy haciendo esto, lo estoy haciendo más grande, es para pasar la barra de búsqueda a la segunda fila, ¿sí? Entonces, para pasar a la segunda fila, lo que hago es que me voy al CSS de header, y en el CSS de header le digo que acá al final voy a copiar y pegar un código, le digo que cuando el ancho, ¿sí? sea menor a 877 píxeles, quiero que ahora las columnas, ¿sí? tengan este ancho de aquí, ¿sí? Aquí simplemente le estoy cambiando de ancho para que cuando esto pase a la segunda fila, acá se vea como mejor, ¿sí? Pero la clave está de acá, la clave está aquí. La clave está en que le digo que donde le digo que el contenedor, este de aquí, header component, ahora debe tener dos filas. Originalmente tenía solo una fila, ¿sí? Pero ahora quiero que cuando el ancho del buscador, el ancho, el width, sea a menor de 867, ahora tenga dos filas, ¿sí? Y que el contenedor de search, este de aquí, todo este contenedor, ahora quiero que me lo coloques en la fila 2, o sea, esta de aquí, y que lo extiendas desde el inicio de la columna 1, desde por aquí, hasta cuantas columnas hayas, ¿sí? Con el menú 1 le digo aquí, eso quiere decir que lo va a extender de aquí hasta el final. Y que me ponga un margen entre la columna y el contenedor de 5%. Entonces, digamos, si yo ahora guardo y ejecuto, ¿sí? ¿Ven? Ahora ¿cómo se dice esto? La sección de search pasó a la segunda fila, a esta de aquí. Vemos si ahora lo hago un poquito más grande, no sé qué está sucediendo. Porque se ve así, digamos, ejecuto, guardo, algo sucedió. Entonces voy a volver a compilar, ¿sí? No, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ah, ya sé lo que hice. Aquí me falta cerrar el corchete de esta sección, por eso que me está saliendo así. Entonces de nuevo voy a guardar y ejecutar. Y ahora sí funcionó. Entonces si hago inspect y vuelvo, ¿sí? Aquí estoy en 1997, quiero llegar a 877, ¿sí? Aquí, justo aquí. Ahora el search pasa a la segunda columna y se extiende desde el inicio hasta el final mediante este código de aquí, ¿sí?
Pero ahora lo que sucede es como que ahora el logo se ve un poquito más grande. Entonces, para solucionar esto, que el logo se ve un poco más grande, lo que voy a hacer es que voy a cambiar el ancho del logo a 60%. Anteriormente, originalmente, estaba a 80%. Sí, pero para este diseño ahora de dos filas, 80% es como mucho. Entonces, si lo cambio a 60%, igual lo ejecuto, ahora se ve un poco mejor. Pero si observan, aquí como que el icono este de la sección de address, este de aquí, no está como centrado. Entonces, para centrarlo, si buscamos el contenedor este de address, ¿sí? Este de aquí, ¿sí? Y donde su código CSS es esto, y le decimos que, ¿qué dice? Le decimos que centré los items, ¿sí? Que estén dentro de este contenedor, los centré verticalmente en el centro, y los items que están en este contenedor, que los centré en el centro, pero horizontalmente. Entonces, añadiendo estas dos líneas de código, vamos a ver lo que sucede, ¿sí? Ven, ahora cambió, ahora todo se ve como centrado, ¿sí? Entonces, digamos acá, cuando es grande, anteriormente cómo se veía, para ver, ¿sí? No estaba centrado. Entonces, si añadimos estas dos líneas de código, guardamos, ¿sí? Ahora está centrado. Y vamos a hacer algo similar para esto de acá, que tampoco se ve como centrado. Vamos a buscar aquí en la sección de Sign In y Return to Order, vamos a agregar el mismo código y con suerte también no va a funcionar. A ver, no funciona por alguna razón. Entonces, en vez de agregar estas dos líneas de código, lo que vamos a hacer es que vamos acá y acá dentro del mismo texto, del mismo contenedor, del mismo texto, ¿sí? Vamos a utilizar el comando align self, ¿sí? Como que él mismo, para que él mismo se alinee, y justify self center, ¿sí? Y con esto, con suerte, se alinea. Aquí se alineó, este se alineó, entonces vamos a hacer lo mismo acá, copiamos, pegamos para la línea 2, ¿sí? Yo simplemente ajuste para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a intentar, no, ya lo hicimos para esta sección de acá, esta de acá también. Acá para el botón de Amazon, vamos a hacer algo diferente. No, vamos a hacer algo similar. Vamos a agregar esta misma línea de comando a ver qué sucede, ¿sí? Ahora se ve mucho mejor, ¿sí? Diciéndole que se alinee él mismo verticalmente y horizontalmente, el diseño cambia bastante y se ve más elegante. Si hacemos lo mismo para ahora, para este de acá, para el logo, ¿sí? Mucho más elegante. Ahora sí. Entonces, prosigamos. Entonces, estábamos acá, ¿sí? Habíamos cambiado el tamaño del logo a 60%. Ahora se ve mejor. Y me acabo de percatar que cuando aquí en Main Layout, no sé si es cuando agregamos esta línea de código, yo automáticamente agregué esto de aquí. Pero vamos a ver si no agregamos esta línea de item stage, ¿sí? Esto lo que hace es que verticalmente los items que estén dentro de este contenedor, como que los alarga, ¿sí? Uno con otro. Pero digamos, si yo lo quito, lo que va a suceder es que aquí se va a ver como centrado, todo se va a hacer centrado, porque originalmente le habíamos dicho que debería ser centrado, pero para este diseño de acá, que tiene dos filas, un ancho más grande o un ancho de 6%, ¿sí? Para un ancho más grande, lo que funciona es decirle que verticalmente, en vez de centrarlo, lo haga como que lo estires. Y si lo estira, se ve mucho mejor. Pero digamos, si seguimos reduciendo el tamaño de la pantalla y llegamos como a un tamaño de móvil, ven que ahora ya no se ve tan bien, ¿sí? Entonces debemos hacer algo cuando la pantalla llega como a un tamaño de 500 y algo de píxeles, ¿sí? Entonces para cambiar diseño o ajustarlo, lo que vamos a hacer es que nos vamos acá al archivo de header_component.css, ¿sí? Y pegamos el siguiente código, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es que aquí le decimos que, hey, cuando el ancho de nuestro buscador sea menor a 575, ¿sí? Voy a poner por aquí, bueno, sí, aquí va, 575, cuando sea menor a esto, lo que va a hacer es que ahora las columnas del contenedor, este de aquí, las columnas, ahora van a ser estos van a ser los anchos, y ahora quiero que le quites el espacio entre
entre columnas, porque si se acuerdan, originalmente habíamos puesto que el espacio entre columnas, entre cada columna, ¿sí? Iba a ser de 0.5%. Pero ahora, como la pantalla es muy chiquita, ahora lo queremos quitar, ¿sí? Cuando el ancho de pantalla es menor a 565 píxeles. Y adicional, le decimos que este botón este icono, ¿sí? El primer icono para el sidebar eh, va a ser de un tamaño menor, un font size 160. El logo lo vamos a remover cuando el tamaño de pantalla sea menor a esto. Lo removemos con la propiedad display.none para que no enseñe nada. Y en verdad aquí está haciendo lo mismo. Este de aquí no es aquí, ¿vale? Address.address. Lo que estoy haciendo es para address es que estoy removiendo el icono. El icono esto lo voy a remover también porque necesito espacio, ¿sí? Y para este botón de acá estoy reduciéndole el font size y también estoy reduciéndole el padding que le había colocado originalmente. Creo que originalmente aquí le había colocado como 13% y aquí como 8%, ¿sí? Y vamos acá arriba. Originalmente al botón este le habíamos colocado 13% y 7%. Pues ahora, como no tenemos espacio, lo estoy reduciendo, ¿sí? Al search, ¿sí? A la barra esta, ahora le estoy poniendo 0.9%. Acá la había colocado, creo que... ¿Dónde está? Le había colocado 0.5. Aquí se lo estoy subiendo. 0.9. Bueno, no importa. Aquí se lo estoy subiendo. Y el texto este, estos textos de aquí, ¿sí? Estoy reduciendo el font size al 70% y al 75% para la línea 2. Digamos, si guardo y ejecuto, ¿sí? Ahora ven, quité el logo, quité el icono este de aquí y reducí el tamaño. Y ahora se ve mejor, ¿sí? Ya como que hay más espacio. Entonces, chicos, creo que ya hemos terminado. La verdad, el video es bastante extenso, pero creo que vale la pena. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer es que quizás vamos a implementar la función para que este sidebar sea retractible a medida que hacemos clic aquí, para que esto aparezca y después desaparezca. O quizás implementamos la funcionalidad de dark mode o light mode a medida que hacemos clic aquí.